Manual del Inglés. Introducción. Te doy la bienvenida al Manual del Inglés. En esta edición, nos adentraremos en el idioma inglés de una manera profunda y detallada. Analizaremos las características que conforman el idioma, el propósito de cada uno de sus componentes y su correcta utilización. Al finalizar esta sesión, te proporcionaré un archivo PDF con las pautas claras y específicas para comunicar cualquier idea en inglés de manera efectiva. Comencemos. Propiedades del inglés. El inglés tiene 4 propiedades: forma, estructura, tiempo y variante. Cada propiedad cuenta con diferentes elementos que la forman. Al combinar los diferentes elementos de cada propiedad, puedes expresar absolutamente cualquier idea en inglés, sin excepción. Tanto si se tratan de preguntas como si son afirmaciones o negaciones, ya sean ideas sobre situaciones del presente, del pasado, del futuro o de la temporal. En cualquier contexto o situación, son 8 las formas del inglés. Afirmación, que te sirve para describir la realidad y las situaciones de manera positiva. Confirmación, que te sirve para reafirmar o reiterar la realidad y las situaciones. Negación, que te sirve para expresar que algo no es cierto o para refutar la realidad. Interrogación lógica, que te sirve para hacer preguntas que solo se puede contestar de manera afirmativa o negativa. Interrogación analógica, que te sirve para expresar preguntas de respuesta breve. Tienes 4 opciones: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿dónde? Interrogación cuantitativa y cualitativa, que te sirve para expresar preguntas sobre cantidades o cualidades. Interrogación cuantitativa de identidad, que te sirve para preguntar la cantidad de personajes principales, es decir, sirven para preguntar por la identidad del personaje principal a través de su cantidad. Interrogación de identidad. Aquí de plano no conocemos la identidad del personaje principal y esa es la incógnita principal. ¿Quién? En el caso de la segunda propiedad del inglés, podemos encontrar hasta 10 estructuras. Primero, la estructura simple con to be. Esta estructura te sirve para expresar que alguien o algo es de alguna manera y que alguien o algo está en algún lugar en el presente. Que alguien o algo era o fue de alguna manera y que alguien o algo estaba o estuvo en algún lugar en el pasado. Que alguien o algo será de alguna manera y que alguien o algo estará en algún lugar en el futuro. Que alguien o algo sería de alguna manera y que alguien o algo estaría en algún lugar. Luego, la estructura simple con verbo. Esta estructura te sirve para expresar que algo sucede en el presente, que algo sucedió o sucedía en el pasado, que algo sucederá en el futuro y que algo sucedería en el atemporal. Después, la estructura idiomática. Esta estructura te sirve para expresar que algo iba a suceder en el pasado y que algo va a suceder en el futuro. A continuación, la estructura progresiva. Esta estructura te sirve para expresar que algo está sucediendo en el presente, que algo estaba o estuvo sucediendo en el pasado, que algo estará sucediendo en el futuro y que algo estaría sucediendo en el atemporal. Posteriormente, la estructura perfecta. Esta estructura, que algo ha sucedido en el presente, que algo había sucedido en el pasado, que algo habrá sucedido en el futuro, y que algo habría sucedido en el atemporal. Enseguida, la estructura perfecta progresiva. Esta estructura te sirve para expresar que algo ha estado sucediendo en el presente, que algo había estado sucediendo en el pasado, que algo habrá estado sucediendo en el futuro, y que algo habría estado sucediendo en el atemporal. Más adelante, la estructura modal. Esta estructura te sirve para expresar que algo puede o debe suceder en el presente, que algo pudo, podía, debió o debía suceder en el pasado, que algo podrá o deberá suceder en el futuro, y que algo podría o debería suceder en el atemporal. Ahora, la estructura modal progresiva. Esta estructura te sirve para expresar que algo puede o debe estar sucediendo en el presente, que algo pudo, podía, debió o debía estar sucediendo en el pasado, que algo podrá o deberá estar sucediendo en el futuro, y que algo podría o debería estar sucediendo en el atemporal. Casi terminando, la estructura modal perfecta. Esta estructura te sirve para expresar que algo puede o debe haber sucedido en el presente, que algo pudo, podía, debió o debía haber sucedido en el pasado, que algo podrá o deberá haber sucedido en el futuro, y que algo podría o debería haber sucedido en el atemporal. Y finalmente, la estructura modal perfecta progresiva. Esta estructura te sirve para expresar que algo puede o debe haber estado sucediendo en el presente, que algo pudo, podía, debió o debía haber estado sucediendo en el pasado, que algo podrá o deberá haber estado sucediendo en el futuro, y que algo podría o debería haber estado sucediendo en el atemporal. Ya viste, entonces,
cómo interactúan las 10 estructuras del inglés con los 4 tiempos, es decir, con el presente, el pasado, el futuro y el atemporal. Finalmente, la última propiedad del inglés es la variante. Las dos primeras variantes son la variante descriptiva y la variante ubicativa. Esas dos variantes funcionan únicamente con la estructura simple con to be porque esta estructura te sirve para expresar que alguien o algo es de alguna manera. Eso es una variante descriptiva. También te sirve para decir que alguien o algo está en algún lugar, lo que es una variante ubicativa. Punto. La siguiente variante se llama voz imperativa. Esta sirve para dar órdenes directas sobre qué hacer y qué no hacer. Así que solo funciona con la forma de afirmación imperativa y negación imperativa, pues solo puedes decirle a alguien que haga algo o que no lo haga. Las siguientes variantes son la voz activa, que te sirve para expresar todas esas ideas en las que el personaje es el responsable de llevar a cabo todas las actividades que menciones, y la voz pasiva, que te sirve para expresar todas esas ideas en las que el personaje principal no hace nada, se mantiene inactivo, se mantiene pasivo, de ahí el nombre de la voz pasiva. Todo lo contrario, le hacen algo al personaje principal. En conclusión, el inglés tiene 4 propiedades: forma, estructura, tiempo y variante. Existen, en total, 8 formas, 10 estructuras, 4 tiempos y 5 variantes. Cualquier idea que puedas imaginar o encontrar, y que esté expresada en inglés, va a corresponder a una de las combinaciones posibles entre estas 4 propiedades. La mayoría de las combinaciones son posibles, aunque hay ciertas excepciones. La voz imperativa, por ejemplo, no se combina con ningún tiempo o estructura. Solo es combinable con una afirmación o una negación. La estructura simple con to be no puede combinarse con ninguna de las 3 voces, pero sí puede combinarse con cualquier forma y tiempo. Además de las 2 primeras variantes, la descriptiva y la ubicativa. Finalmente, la estructura idiomática se combina bien con cualquier forma, pero solo tiene 2 tiempos, pasado y futuro. Todas las estructuras, a excepción de la simple con to be, pueden combinarse con la variante de voz activa y voz pasiva. Sobre cómo leer el manual del inglés. El manual del inglés contiene las instrucciones precisas para expresar cualquier idea que puedas imaginar. Aplica para toda forma, estructura, tiempo o variante. Así que puedes usarlo como un recurso de consulta cuando no sepas cómo expresar alguna idea. La manera de utilizar el manual del inglés es la siguiente. Primero, identifica la idea que quieres expresar. Imagina que volviste a casa después de haber ido a una fiesta con una amiga. ¿Y quieres enviarle el siguiente mensaje? ¿Cómo llegaste a casa? Si te fijas con atención, se trata de una pregunta, una interrogación. Entonces, ya puedes descartar la afirmación, la confirmación y la negación. En segundo lugar, puedes apreciar que la pregunta comienza con la expresión ¿cómo? Por lo tanto, se trata de una interrogación analógica. Otra cosa a resaltar es que la pregunta está en pasado, llegaste. Para identificar la estructura, debes prestar especial atención a la manera en que se expresa la pregunta. La pregunta dice ¿cómo llegaste? No dice ¿cómo ibas a llegar? ¿Cómo habías llegado? ¿Cómo habías estado llegando? ¿Cómo pudiste, podías, debiste o debías? Y nada parecido. ¿Cuál es la estructura que más se parece? La respuesta es la estructura que dice que algo sucedió o sucedía en el pasado. Porque lo que quieres es saber cómo sucedió el hecho de llegar a su casa. Entonces, estamos hablando de la estructura simple con verbo. Finalmente, se trata de algo que tu amiga realizó, llegar a su casa. Entonces, se trata de una voz activa. En resumen, la idea ¿cómo llegaste a casa? Es una interrogación analógica, simple con verbo, en pasado y voz activa. En segundo lugar, cuando has identificado qué tipo de expresión es esta, el siguiente paso es buscar esa combinación de propiedades en el índice del manual del inglés y dirigirte a la página correspondiente. ¿Qué cosas encontrarás en el manual del inglés? Primero, encontrarás el nombre de ese tipo de expresiones. En este caso se trata de una interrogación analógica, simple con verbo, en pasado, con voz activa. Luego encontrarás el concepto, es decir, ¿para qué sirve? En este caso se trata de una expresión que sirve para preguntar por qué, cómo, cuándo y dónde, en relación a lo que alguien o algo hizo o hacía. En tercer lugar, verás la lista de los ingredientes que necesitas para expresar ese tipo de ideas. En este caso, necesitas 5 ingredientes: un adverbio interrogativo, el auxiliar en pasado, un personaje,
un verbo natural y un complemento con el signo de interrogación. Enseguida, podrás apreciar una tabla que ilustra algunos ejemplos sobre este tipo de expresiones en inglés. Finalmente, encontrarás las traducciones a español de los ejemplos en la tabla. De manera que para expresar cómo llegaste a casa, primero necesitas un adverbio interrogativo. En este caso es how, luego, necesitas el auxiliar en pasado. Solo existe did, después, necesitas un personaje. Ya que le estás preguntando directamente a tu amiga, el personaje es you. La forma natural del verbo llegar en inglés es arrive, y el complemento es a casa. Eso se traduce como at home. No olvides agregar el signo de interrogación al final. Por lo tanto, ¿cómo llegaste a casa? Se traduce al inglés como How did you arrive at home? Conclusión, ahora que tienes el conocimiento, comienza a jugar con él. Busca frases o piensa en ideas originales e intenta seguir los pasos de identificar el tipo de expresión, localizarla en el manual del inglés y aprender el contenido. Verás que con algo de práctica te volverás un máster en identificar expresiones. No olvides que no estás solo ni sola en la consecución de tu meta de dominar el inglés. Y recuerda que las cosas buenas no brindan felicidad. Ese es un engaño. Es la felicidad la que atrae a las cosas buenas. Así que sé feliz por decisión, jamás por condición.